Todo el mundo sabe ya que el tirador de Trump fue abatido por la bala de un francotirador, pero el héroe detrás de ese disparo sigue siendo un misterio. En este vídeo, vamos más allá de los titulares para revelar la historia no contada del francotirador que salvó innumerables vidas. Únase a nosotros para descubrir quién es este valiente individuo y qué le ocurrió después de aquel fatídico día. Francotirador vio tirador Trump. El ambiente era electrizante cuando miles de personas se reunieron para escuchar al expresidente Donald Trump. Entre bastidores, una meticulosa operación de seguridad estaba en marcha. Desplegado para ayudar al Servicio Secreto de Estados Unidos, un equipo táctico local se situó estratégicamente para garantizar la seguridad de todos los presentes. Entre las medidas de seguridad se encontraban 3 francotiradores del equipo táctico local. Estos francotiradores altamente cualificados estaban apostados en el interior de un edificio desde el que se podía ver claramente la manifestación. Su misión consistía en vigilar a la multitud y las zonas circundantes en busca de posibles amenazas. A medida que avanzaba la manifestación, uno de los francotiradores vio a un hombre fuera del edificio. Este hombre, identificado posteriormente como Thomas Matthew Crooks, actuaba de forma sospechosa. Se le vio mirar hacia el tejado, observando atentamente el edificio antes de desaparecer de su vista. Minutos después, Crooks regresó al edificio, se sentó y empezó a mirar su teléfono. El francotirador, sintiendo que algo no iba bien, le vigiló de cerca. Fue en ese momento cuando el francotirador decidió fotografiar a Crooks, capturando una prueba crucial. La situación tomó un cariz más alarmante cuando el francotirador observó que Crooks utilizaba un telémetro, un instrumento comúnmente utilizado por los tiradores para determinar la distancia a un objetivo. Al darse cuenta de la amenaza potencial, el francotirador avisó inmediatamente por radio al puesto de mando de la actividad sospechosa. El puesto de mando, que servía de eje central de las comunicaciones entre el Servicio Secreto de los Estados Unidos y las fuerzas del orden locales, estaba ahora en alerta máxima. La rapidez mental y la vigilancia del francotirador habían desencadenado una cadena de acontecimientos que pronto se desarrollarían de forma dramática. A pesar de la vigilancia del francotirador, Thomas Matthew Crooks desapareció de la vista. La tensión era palpable mientras el equipo táctico seguía rastreando la zona, con la esperanza de volver a ver al individuo sospechoso. Los minutos parecían horas, pero entonces Crooks reapareció. Esta vez llevaba una mochila. La visión de la mochila hizo saltar inmediatamente las alarmas del equipo de francotiradores. La amenaza potencial había aumentado significativamente. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el equipo de francotiradores llamó rápidamente por radio al puesto de mando. Informaron de que Crooks había vuelto con una mochila y caminaba hacia la parte trasera del edificio. El puesto de mando era ahora plenamente consciente del peligro potencial. El puesto de mando, que ya estaba en alerta máxima, entró en acción. Se informó a los agentes de las fuerzas policiales estatales y de condado cercanas y se solicitaron refuerzos de inmediato. La coordinación entre el Servicio Secreto de los Estados Unidos y las fuerzas del orden locales fue crucial en este momento crítico. Mientras se movilizaban las unidades de refuerzo, Crooks realizó su siguiente movimiento. Escaló el edificio, situándose por encima y por detrás de los francotiradores locales que se encontraban dentro. Esta maniobra le colocó en una posición muy ventajosa, aumentando aún más el nivel de amenaza. 2 policías municipales, que respondían a la llamada de refuerzos, intentaron subir al tejado. El sheriff del condado de Butler, Michael Sloop, relató más tarde cómo un agente municipal armado del municipio de Butler fue izado por otro agente hasta el tejado donde Crooks había tomado posición. En un momento de infarto, Crooks enfocó con su rifle al agente que acababa de subir al tejado. El agente, al darse cuenta del peligro inminente, se soltó y cayó del tejado. Segundos después, Crooks empezó a disparar contra la multitud, convirtiendo la concentración en una escena de caos y terror. El pánico estalló cuando Thomas Matthew Crooks abrió fuego contra la multitud. La manifestación, antes jubilosa, se convirtió en una escena de caos y terror. En medio del pandemonium, el Servicio Secreto de Estados Unidos ya estaba entrando en acción. Apostado en un edificio detrás del expresidente Trump, un francotirador del Servicio Secreto tenía una línea de visión clara del pistolero. Con precisión y calma bajo presión, el francotirador apuntó a Crooks, que ahora era un peligro claro y presente para todos los presentes en el mitin. En una fracción de segundo, el francotirador del Servicio Secreto efectuó un único y decisivo disparo. La bala dio en el blanco, alcanzando a Crooks y neutralizando la amenaza al instante. El pistolero fue abatido en el acto, lo que evitó un mayor derramamiento de sangre. La rápida y decisiva actuación del francotirador del Servicio Secreto salvó sin duda innumerables vidas. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar de los hechos,
atendieron a los heridos y aseguraron la zona. El mitin, que había sido un símbolo de fervor político, era ahora la escena de un crimen. Tras el tiroteo, un boletín de las Fuerzas de Seguridad Federales identificó a Crooks como un aparente atacante solitario. Sin embargo, el boletín también advertía de posibles atentados de seguimiento o represalia en los próximos meses, especialmente ante la proximidad de las elecciones de noviembre. Los trágicos acontecimientos de ese día se saldaron con la muerte de Cory Comperatore, un bombero que asistía al mitin. El expresidente Trump y otras 2 personas, David Dodge, veterano de 57 años del Cuerpo de Marines, y James Copenhaver, de 74, resultaron heridos en el atentado. Inmediatamente después del tiroteo, el FBI puso en marcha una investigación exhaustiva. Los agentes recorrieron el lugar de la manifestación, recogiendo meticulosamente pruebas y entrevistando a testigos para reconstruir los acontecimientos que condujeron al atentado. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el director del FBI, Christopher Wray, reveló nuevos detalles sobre el tiroteo. Confirmó que el expresidente Trump fue alcanzado en la oreja por una bala, un escalofriante recordatorio de lo cerca que estuvo el atentado de ser mortal. En medio del caos y la tragedia, hubo momentos de alivio. Una de las víctimas del tiroteo, David Dodge, veterano de 57 años del Cuerpo de Marines, fue dado de alta del hospital. Su recuperación fue un rayo de esperanza en un capítulo por lo demás oscuro. Reconociendo la gravedad de la situación, los legisladores del Capitolio actuaron con rapidez para abordar el incidente. Se creó un grupo de trabajo bipartidista para investigar el tiroteo contra Trump, con el objetivo de descubrir cualquier fallo en la seguridad y prevenir futuros ataques. El grupo de trabajo, compuesto por miembros de ambos partidos, comenzó su labor examinando los protocolos de seguridad aplicados en el mitin. Su principal objetivo es tratar de entender cómo Thomas Matthew Crooks consiguió saltarse las amplias medidas de seguridad y llevar a cabo su ataque, y lo que se ha revelado hasta ahora ha sido estremecedor. Nuevos detalles sobre el tirador de Trump. La historia del tiroteo no empezó el día del tiroteo, sino que comenzó ya el 5 de julio de 24, cuando Crooks hizo su primera visita al lugar del próximo mitin de campaña de Trump en Butler, Pensilvania. Esta visita no fue ni mucho menos casual. Crooks exploró meticulosamente el lugar, tomando nota de cada detalle que pudiera ayudar a su siniestro plan. Luego, cuando volvió a casa, entró en Internet y buscó: ¿a qué distancia estaba Oswald de Kennedy? Esta búsqueda, que hacía referencia al asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, dejaba entrever las oscuras intenciones que se estaban gestando en la mente de Crooks. Estaba claro que se estaba inspirando en uno de los asesinatos más infames de la historia de Estados Unidos. Crooks se inscribió entonces en el mitin, mezclándose con la multitud de partidarios de Trump. Sus acciones en los días previos al mitin fueron metódicas y calculadas. La mañana del 13 de julio, día del mitin, Crooks regresó a la sede de la campaña y pasó allí alrededor de 1 hora. Después, fue a comprar 50 cartuchos de munición, una clara indicación de su intención de matar. A las 4 de la tarde, Crooks volvió al lugar del mitin, pero esta vez con un dron. Lo hizo volar a unos 200 metros de la zona del escenario principal, captando imágenes y recopilando información. Más tarde, algunos testigos dijeron haber visto a un hombre sospechoso en el tejado de un edificio cercano, pero ya era demasiado tarde. Crooks ya se había posicionado para el ataque. El director del FBI, Christopher Wray, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, revelando que Crooks podría haber tenido un arma de fuego con culata plegable. Esto le habría facilitado llevar y ocultar el arma, explicando por qué los testigos no le vieron con un arma de antemano. La culata plegable permitió a Crooks pasar desapercibido hasta el momento en que decidió atacar. La meticulosa planificación y preparación que Crooks llevó a cabo en los días previos al mitin dibujan el escalofriante retrato de un joven movido por una obsesión por las personalidades públicas y una determinación mortal para llevar a cabo su plan. El uso de un dron, el arma de fuego de culata plegable y el detallado reconocimiento apuntan a un nivel de preparación aterrador y fascinante. A primera hora de la mañana, Crooks regresó al lugar de la campaña y pasó allí cerca de 1 hora. Observó meticulosamente los alrededores, asegurándose de que tenía toda la información que necesitaba. Después de abandonar el lugar, hizo una parada para comprar 50 cartuchos de munición, una clara y ominosa señal de sus mortíferas intenciones. A las 4 de la tarde, Crooks estaba de vuelta en el lugar de la concentración, pero esta vez llevaba un dron. Lo hizo volar a unos 200 metros de la zona del escenario principal, captando imágenes y recopilando información. No se trataba de un vuelo ordinario, sino de una maniobra calculada para recabar información crucial para su ataque. Más tarde,
Algunos testigos dijeron haber visto a un hombre sospechoso en la azotea de un edificio cercano, pero ya era demasiado tarde. Crooks ya se había posicionado para el ataque. A medida que avanzaba el mitin, Crooks se fijó en un agente de la ley que estaba en el suelo y que le había visto. El agente, impulsado por un compañero, consiguió levantar la cabeza por encima del tejado, solo para encontrarse con el cañón de la pistola de Crooks. Crooks apuntó con el arma al agente, haciéndole caer, y luego apuntó a Trump. En cuestión de segundos, Crooks disparó al menos 8 veces, sembrando el caos y el pánico. La rapidez y letalidad de las acciones de Crooks dejaron un impacto duradero en todos los presentes. Trump recibió un disparo en la oreja, un asistente al mitin murió y otras 2 personas resultaron heridas. El caos y el pánico se hicieron palpables, mientras la gente corría en busca de seguridad, sin saber de dónde vendría el siguiente disparo. En el coche de Crooks, el FBI recuperó el dron, un controlador de dron y 2 artefactos explosivos que podían detonarse a distancia. Ray reveló que Crooks tenía un transmisor, pero parece que la detonación remota no habría funcionado. Se encontraron 8 cartuchos de bala en el tejado junto al cuerpo de Crooks, lo que pinta un sombrío panorama de los momentos finales de su ataque. Uno de los aspectos más desconcertantes de la investigación es cómo consiguió Crooks subir al tejado. Ray mencionó que Crooks había comprado una escalera de 1,5 metros de altura, según un recibo ensangrentado que se le encontró, pero la escalera no se encontró en el lugar del crimen. Este misterio añade otra capa de complejidad al ya intrincado caso. El agente que había visto inicialmente a Crooks en el tejado estaba herido, pero consiguió pedir refuerzos por radio. En cuestión de minutos, un enjambre de agentes de la ley acudió al lugar, incluidos miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Butler. Su principal objetivo era neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad de los asistentes a la manifestación. El coronel Christopher Parris, comandante de la Policía Estatal de Pensilvania, declaró posteriormente que los agentes habían visto a Crooks desde una ventana del segundo piso y abandonaron su puesto para buscarlo. Crooks había sido identificado como sospechoso antes del tiroteo, porque merodeaba por los alrededores, pero nunca intentó entrar en la concentración. Su comportamiento sospechoso se acentuó más tarde, cuando se le vio con un telémetro. A pesar del aumento de las sospechas, Crooks no fue designado como una amenaza real hasta segundos antes de que abriera fuego. El trágico resultado del ataque fue que Trump recibió un disparo en la oreja, murió un asistente al mitin y otras 2 personas resultaron heridas. La rapidez y la letalidad de las acciones de Crooks dejaron un impacto duradero en todos los presentes. Cuando las fuerzas del orden se acercaron a la posición de Crooks, encontraron su cuerpo sin vida en el tejado, rodeado de 8 cartuchos de bala. La escena era un sombrío testimonio del mortífero ataque que acababa de producirse. Los agentes aseguraron rápidamente la zona e iniciaron una búsqueda exhaustiva en busca de amenazas o pruebas adicionales. Los resultados iniciales de la investigación pintaron un cuadro escalofriante de un joven impulsado por una obsesión con las figuras públicas y un plan meticuloso para llevar a cabo un ataque mortal. Las acciones de Crooks no fueron las de un atacante improvisado, sino las de alguien que había calculado cuidadosamente cada movimiento. El uso de un avión no tripulado, el arma de fuego de culata plegable y el detallado reconocimiento apuntaban a un nivel de preparación tan aterrador como fascinante. Los legisladores expresaron su frustración por las preguntas sin respuesta en torno al atentado. Kimberly Chittle, exdirectora del Servicio Secreto, dimitió después de que los republicanos la acusaran de no cooperar plenamente con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La necesidad de un relato detallado, momento a momento, de los acontecimientos que condujeron al tiroteo nunca ha sido tan acuciante. A medida que se desarrollaba la investigación sobre Thomas Matthew Crooks, las autoridades profundizaron en sus antecedentes, buscando cualquier pista que pudiera explicar sus motivos. Crooks, un joven de 20 años sin antecedentes penales, parecía ser un enigma. No tenía ideologías políticas o religiosas externas que pudieran explicar fácilmente sus acciones. Los que le conocían le describían como un solitario. Su lista de contactos era notablemente corta y tenía una interacción mínima con los demás, tanto en persona como digitalmente. Era un ávido aficionado al tiro, pertenecía a un club de tiro y frecuentaba campos de tiro. De hecho, había visitado un campo de tiro y practicado con un rifle AR-15 poco antes del tiroteo. El FBI realizó más de 400 entrevistas, entre ellas a los padres de Crooks, que se mostraron cooperativos. Se recuperaron 14 armas de la casa en la que Crooks vivía con sus padres. El rifle de estilo AR-15, utilizado en el tiroteo, fue comprado legalmente por el padre de Crooks en el año 23 y vendido a Crooks en octubre del 23. Esencialmente, la investigación descubrió que Crooks había inspeccionado la zona.
Una vez, una semana antes del suceso. Una vez, la mañana del suceso durante unos 70 minutos. Y finalmente, por la tarde, cuando llevó a cabo el tiroteo. Durante estas visitas, realizó actividades con drones y planeó meticulosamente su ataque. Internamente, el servicio secreto inició una revisión exhaustiva de sus protocolos y procedimientos. Uno de los puntos críticos de discordia fue la decisión de no situar a un agente en la azotea del edificio AGR. Este edificio, situado a unos 200 metros de la concentración, se encontraba fuera del perímetro de seguridad, una decisión ahora muy criticada. El servicio secreto reconoció que su perímetro de protección era más corto que el alcance de un AR-15, lo que plantea dudas sobre su evaluación de riesgos y su planificación. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió varias investigaciones sobre el incidente, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, nombró un grupo de revisión independiente para investigar. Estas investigaciones tenían como objetivo identificar los fallos y recomendar cambios para prevenir futuros incidentes. El comisario de la Policía Estatal de Pensilvania, Christopher Parris, declaró que 2 agentes de la policía local abandonaron sus puestos en un edificio que daba al tejado donde se instaló Crooks. Al parecer, buscaban a Crooks, que había sido identificado como persona sospechosa. Sin embargo, el fiscal del condado de Butler, Richard Goldinger, rebatió esta versión, afirmando que solo un agente abandonó el lugar donde se había apostado. Esta confusión puso de manifiesto la falta de coordinación y comunicación entre los distintos organismos. El senador Josh Hawley informó a Seguridad Nacional sobre un informante que afirmaba que un agente debía estar en el tejado donde se encontraba Crooks, pero abandonó el puesto debido al calor. Esta revelación añadió otra capa de complejidad a la investigación, ya que sugería que los factores humanos y la falta de comunicación desempeñaron un papel en los fallos de seguridad. A pesar del intenso escrutinio, no se tomaron medidas disciplinarias inmediatas contra ninguno de los empleados implicados en el incidente. El servicio secreto declaró que todavía estaba entrevistando al personal y revisando los acontecimientos de ese día. Sin embargo, la falta de rendición de cuentas inmediata alimentó aún más la frustración pública y las peticiones de más transparencia. En respuesta al incidente, el servicio secreto empezó a aconsejar a la campaña de Trump que evitara los actos al aire libre por motivos de seguridad. Recomendaron buscar lugares cerrados para controlar y asegurar mejor el entorno. Este cambio de estrategia pretendía mitigar los riesgos y evitar incidentes similares en el futuro. La Cámara votó oficialmente a favor de crear un grupo de trabajo bipartidista para investigar el tiroteo. 416 miembros votaron a favor de la resolución, cuyo objetivo era examinar los protocolos y las actuaciones de las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales hasta el día del incidente. El grupo de trabajo tenía previsto emitir un informe final el 13 de diciembre, con recomendaciones de reformas legislativas para evitar que se repitieran incidentes de este tipo. Los fallos de seguridad comenzaron semanas antes de la manifestación. Según las fuentes, el Servicio Secreto de Estados Unidos, USCC, tenía un plan de seguridad defectuoso. El edificio desde el que Crooks disparó a Trump debía estar protegido por la policía local, lo que se indicaba con una estrella en el plan de seguridad. Sin embargo, el USCC no asistió a la reunión final de planificación, y el perímetro del evento era inadecuadamente pequeño. El Departamento de Policía de Butler Township, responsable de la seguridad del edificio, carecía de recursos suficientes, con solo 12 agentes a tiempo completo y un teniente al mando debido a la jubilación del jefe. Esperaban encargarse del control del tráfico, pero se sorprendieron al enterarse de que también se les había encomendado la tarea de asegurar el edificio y proporcionar un equipo especial de francotiradores locales. El día de la concentración, la policía local estaba dentro del edificio, no vigilando el tejado. A pesar de que el USCC solicitó una unidad de policía adicional en el exterior del edificio, el municipio de Butler no pudo proporcionarla. La falta de comunicación agravó aún más el problema. El USCC y la policía local no podían comunicarse eficazmente a través de sus radios. Los testigos vieron por primera vez a Crooks minutos antes del tiroteo. Jan Vincent, asistente al mitin, vio a Crooks subiendo al edificio con un rifle colgado del hombro e intentó alertar a la policía. Los francotiradores de servicio, que se ven en fotos fechadas minutos antes del ataque, no dispararon inicialmente a Crooks, al confundirlo con un agente de policía debido a lo estipulado en el plan de seguridad original. Crooks consiguió disparar su arma, alcanzando a Trump y a otras 3 personas de la multitud. Segundos después, el servicio secreto disparó y mató a Crooks, poniendo fin al ataque. Las imágenes de las cámaras corporales captaron la confusión que se produjo entre el servicio secreto y la policía local en el tejado.
Una fuente informada de la situación reveló que Crooks había visitado el lugar del mitin días antes para inspeccionarlo. Activó un detector de metales en el mitin, pero se le permitió continuar a pesar de llevar un telémetro. El director del FBI, Christopher Wray, reveló que Crooks tenía fotos de personalidades destacadas, como Trump, Biden, el fiscal general Merrick Garland y el propio director del FBI, Wray. Crooks había buscado información sobre asesinatos históricos y se inscribió en el mitin el mismo día. Ahora bien, esto es todo lo que sabemos por ahora, pero la fábrica de rumores parece saber mucho más de lo que la investigación ha revelado. Las conspiraciones. Al difundirse la noticia del atentado, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de desinformación. Rápidamente, los usuarios empezaron a identificar falsamente al autor de los disparos. Algunos afirmaban que era un extremista de Antifa, mientras que otros señalaban a diversos grupos políticos. El FBI confirmó que Crooks había actuado solo, pero las primeras fases de la investigación dejaron espacio para la especulación desenfrenada y las falsas narrativas. Las falsas afirmaciones de que el intento de asesinato fue ordenado por el presidente Biden u otros miembros del Estado Profundo se extendieron como la pólvora. El representante Mike Collins, de Georgia, publicó en su cuenta personal de X que Joe Biden envió las órdenes, refiriéndose a una cita sacada de contexto. El teórico de la conspiración Alex Jones amplificó la afirmación infundada de que el ataque fue un intento de asesinato del Estado Profundo y un golpe de Estado fallido. Estas teorías infundadas no tardaron en ganar adeptos, acumulando cientos de miles de visitas y comparticiones. Usuarios anónimos de foros como 4chan afirmaron ser francotiradores del servicio secreto, alegando que se les había ordenado no disparar al posible asesino. Estas afirmaciones infundadas circularon por foros más convencionales, alimentando el fuego de la desinformación. Se utilizaron fotos y vídeos fuera de contexto para presentar a los agentes del servicio secreto como incompetentes, enturbiando aún más las aguas y creando una narrativa de negligencia intencionada. Mientras la desinformación y las teorías conspirativas seguían propagándose, fuentes oficiales y autoridades intervinieron para hacer frente a las falsas afirmaciones. El presidente Biden, visiblemente conmocionado por los acontecimientos, hizo una declaración pública el sábado por la noche, expresando su alivio por el hecho de que Trump se estuviera recuperando. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, afirmó. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto ocurra. No podemos ser así. No podemos consentirlo. El domingo, el presidente Biden ordenó una revisión independiente de lo ocurrido en el mitin para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. El servicio secreto también respondió a la desinformación. El portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, negó las afirmaciones de que se hubieran desviado recursos del mitin de Trump para proteger a la primera dama, Jill Biden, en un acto de campaña en Pittsburgh. Los modelos de protección no funcionan así, declaró Guglielmi. Subrayó que, en realidad, Trump recibió recursos de protección adicionales como parte del aumento del ritmo de los viajes, y que cualquier sugerencia de que se rechazaron recursos era absolutamente falsa. Durante una comparecencia ante el Congreso el 22 de julio, la directora del Servicio Secreto, Kimberly Chittle, declaró que los recursos que se solicitaron para ese día se proporcionaron. Reconoció que, en algunos casos, no se proporcionaron algunas modificaciones de seguridad para Trump, pero aseguró que la agencia había actuado rápida y adecuadamente en respuesta a la amenaza. A pesar de estas declaraciones oficiales, las teorías de la conspiración siguieron cobrando fuerza. Elon Musk publicó en su plataforma X, sugiriendo que la incompetencia extrema o la acción deliberada del servicio secreto permitió al tirador subir al tejado. Este post fue visto más de 90 millones de veces, extendiendo aún más la teoría infundada de que el servicio secreto formaba parte de una conspiración para eliminar a Trump. Cuentas y usuarios individuales de la derecha de alto compromiso se hicieron eco de estos sentimientos, señalando el intento de asesinato como prueba de una conspiración más amplia contra el expresidente. El experto en ciberseguridad, Chris Krebs, destacó el espacio gris de preguntas sin respuesta, donde es probable que la desinformación llene el vacío. Incumbe a todos, incluidas las plataformas de medios sociales, actuar con responsabilidad e intervenir según proceda, de acuerdo con las condiciones de servicio, para garantizar que esto no se descontrole aún más, declaró Krebs. Hizo hincapié en la necesidad de bajar la temperatura y reflexionar críticamente sobre el momento en que nos encontramos. Mientras la desinformación seguía propagándose,
personas y medios de comunicación de alto nivel desempeñaron un papel importante en la amplificación de las falsas narrativas. El teórico de la conspiración Alex Jones, conocido por sus afirmaciones sensacionalistas, subió a su plataforma para declarar que el intento de asesinato era una operación del Estado profundo y un golpe de Estado fallido. Sus afirmaciones infundadas fueron rápidamente recogidas por varios canales y foros de derechas, alimentando aún más las teorías de la conspiración. La publicación de Elon Musk en X, sugiriendo una incompetencia extrema o una acción deliberada por parte del servicio secreto, obtuvo más de 90 millones de visitas. Este único post tuvo un impacto masivo, ya que fue compartido y discutido por innumerables usuarios, muchos de los cuales ya albergaban desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Cuentas de derechas muy comprometidas se hicieron eco de los sentimientos de Musk, utilizando el intento de asesinato para justificar su creencia en una conspiración más amplia contra Trump. La difusión de la desinformación no se limitó a las palabras. Comenzaron a circular por Internet fotos alteradas de Trump y miembros del servicio secreto, en las que aparecían sonriendo durante los caóticos momentos del atentado. Estas imágenes trucadas se utilizaron para apoyar la teoría de que el suceso había sido un montaje. Incluso sin fotos alteradas digitalmente, los teóricos de la conspiración señalaron la percepción de una falta de urgencia durante el ataque como prueba de un evento planeado de antemano. La publicación rusa en lengua inglesa, Sputnik International, también contribuyó a amplificar estas teorías conspirativas. Publicó artículos que sugerían que la respuesta del servicio secreto fue sospechosamente lenta, alimentando aún más la idea de que el atentado había sido orquestado. Esta amplificación internacional añadió otra capa de complejidad a la ya enrevesada red de desinformación. Las teorías se extendieron más allá de los trolls de Internet y los medios de comunicación marginales. Un alto asesor político del donante demócrata y fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, escribió en un correo electrónico a los periodistas que el tiroteo había sido alentado y tal vez incluso organizado. Aunque más tarde se disculpó por sus comentarios, el daño ya estaba hecho. Su declaración fue aprovechada por los teóricos de la conspiración como validación de sus afirmaciones. El impacto de esta desinformación en la percepción y el discurso públicos fue profundo. Las falsas afirmaciones y las teorías de la conspiración sembraron la confusión y la desconfianza entre el público. La gente empezó a cuestionar la integridad de la investigación y los motivos de los implicados. La virulencia y la división en Internet no hicieron sino aumentar, creando un entorno polarizado en el que cada vez resultaba más difícil encontrar la verdad. Expertos como Chris Krebs advirtieron de los peligros de esta desinformación. En el espacio gris de las preguntas sin respuesta, es probable que la desinformación llene el vacío, afirmó Krebs. Krebs subrayó la responsabilidad de las plataformas de medios sociales y de los individuos para actuar con responsabilidad y evaluar críticamente la información que encuentran. La difusión de falsos relatos no solo socavó la investigación, sino que también amenazó con erosionar la confianza pública en las instituciones democráticas. Con esto llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.